al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, está aquí con nosotros como lo habíamos anunciado. Ministra, muy buenos días, feliz Día de la Patria. ¿Ustedes tenían conocimiento, los miembros del gabinete tenían conocimiento de este anuncio tan importante que realizó ayer el presidente Vizcarra? Y si es así, ¿cuáles fueron los criterios en su discusión? El día miércoles 24, si ustedes pueden ver la agenda de citación para ese Consejo de Ministros, ustedes van a ver ahí como punto importante, y el que obviamente más tiempo tomó, fue el análisis del discurso presidencial. Todos los puntos que se debían tratar, cada ministro dio sus opiniones, dio los pros, dio los contras, se analizaron varias alternativas, entre ellas el cierre del Congreso, que no hay lugar a nivel nacional donde vaya el presidente, el premier o los ministros, donde no digan cierren ese Congreso. En ese contexto se tenía que ver una salida no solamente de mayor orden en una transferencia, sino de mayores posibilidades para que el Perú, de manera ordenada y consciente, se tome un camino que nos permita agilizar todos los pendientes. Es decir, desde el 24 ustedes ya sabían acerca de este anuncio. Pero ¿cuáles fueron los criterios? Porque usted lo que está argumentando, tal como lo ha dicho el presidente ayer, es que el pueblo lo pide, que a donde va, a todos los rincones, la gente lo pide. Pero ¿cuáles fueron los criterios? El detonante. Voy a comenzar por el detonante que me parece fundamental. ¿Y por qué el pueblo pide que cierren el Congreso? Por la corrupción. Por tanto blindaje a actos corruptos, blindaje a Inostroza, blindaje a Chávarri, blindaje a los integrantes de la Junta del Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Nacional que hasta ahora no da frutos. Entonces, pero la Junta Nacional es parte de producto del referéndum al que convocó el presidente Vizcarra y que fue ideado por el presidente Con los cambios Vizcarra que le hace el Congreso, y cada cambio que le hace el Congreso nos vamos dando cuenta y vamos evaluando que al final no han mejorado nada, sino han empeorado la esencia de lo que queremos. Y en ese contexto, lo peor que pudo haber pasado, que es en el tema de la inmunidad, donde se debió ser mucho más estricto, mucho más contundente, se dieron y se abrieron el abanico para que sean totalmente inmunes. En ese contexto ya se había previsto que eso ya no se podía aceptar bajo ningún punto de vista, porque no solamente afecta la esencia de una reforma, afecta la dignidad del país, lo que más queremos, lo que más se ha pedido. Y la columna vertebral de esta gestión es integridad y lucha contra la corrupción. Ministra, pero justamente, y lo que más se ha cuestionado por parte de la oposición es que si bien el presidente está escuchando al pueblo, que quiere que se cierre el Congreso, hay muchas cosas que podría querer el pueblo y no necesariamente hay que darle todo lo que quiere el pueblo, ¿no? Para eso están los líderes, para guiarnos en ese camino. No hay un solo espacio donde estén los ministros, donde esté el presidente de la República, donde esté el premier. Hemos recorrido el país semana a semana. De acuerdo, ministra, pero ese argumento se puede caer si es que yo le digo también que la gente no quiere, por ejemplo, en la zona de Tía María, no quiere Tía María, sin embargo, Tía María es un proyecto importante. Pero déjame y repito el ejemplo, lamentablemente tengo que repetir el ejemplo de la congresista Chacón. La gente no quiere pagar impuestos y por eso no se va a dejar de pagar impuestos. Las encuestas son tan importantes para el presidente de la República. Has tocado un tema fundamental y es un tema que nosotros lo tratamos de miércoles a miércoles y es un tema en el que estamos trabajando a profundidad y es el tema de ciudadanía. El ciudadano tiene que saber y conocer, reclamar, exigir sus derechos, pero también cumplir con sus deberes. No estamos hablando de un problema de Tía María, estamos hablando cuál es la nueva minería que va a darse la mano con la agricultura y va a sacar adelante el país. Lo ha dicho el presidente en su mensaje, lo hemos dicho nosotros. Tenemos planteamientos de fondo sumamente importantes, pero que el Congreso nunca toma en cuenta. Esto es un proyecto de ley importante, el proyecto de ley de la minería. Sin embargo, ¿en qué ámbito se va a discutir y bajo qué contexto se va a discutir si estamos hablando de que se tiene que aprobar este proyecto que va a presentar el presidente para que se vayan todos? Mabel, ¿y qué hemos hecho durante todo este tiempo
con 12 proyectos el día que va el presidente lo aplauden de pie, inclusive ellos lo aplaudieron de pie y guardaron los proyectos. Has visto que con las 6 reformas priorizadas han hecho lo que han querido. ¿Qué vamos a hacer como peruanos 2 años más en un proceso donde realmente ponen cabe a todo, donde realmente la impertinencia, la soberbia, pero algo que de repente no han analizado a fondo y que sería bueno retomar? ¿Cómo es posible que la presidenta de la Comisión de Constitución, que ve todos estos proyectos, maneje un grupo, La Resistencia, en donde cada vez que el presidente sale por decirte, de la Cámara de Comercio, sale Vargas Llosa, van a mi ministerio, van a todas las instituciones con su grupo Resistencia a insultar, a grabar? Ella es la presidenta de la comisión. Déjame terminar con esto. Lo que pasa es que son subjetividades que están dentro del marco del juego de la política. Puede no gustarme a mí, pero digamos, eso no es un argumento para hacer tremendo anuncio. Digamos que Mabel, eso puede ser una opinión bastante subjetiva. No, esa es mi opinión personal, pero yo te pregunto, esa señora ahí lo que hace, ¿afecta a la gobernabilidad del país? Claro que sí. ¿Afecta a la institucionalidad del Congreso? Claro que sí. ¿Afecta la institucionalidad de las diferentes carteras y del presidente? Sí. ¿Afecta los valores democráticos? Claro que sí. ¿Puede ella hacer los cambios que se le da la gana y promover aquello que le afecta a todo el país en términos que solo permiten protegerse entre ellos, proteger a gente que debería estar presa, a gente que le ha hecho tanto daño al país? No se puede aceptar. Pero ese es un factor. El factor fundamental, el factor primordial es 3 cosas. Queremos realmente un país integrado, no al 2020, al 2021, un país integrado que realmente con todo lo que tiene puede ser realmente desarrollado. Imposible lograrlo con este Congreso. Y en ese cálculo ustedes también vieron cómo se había conformado esta nueva mesa directiva en la que estaba el fujimorismo con Pedro Laechea a la cabeza. ¿También estuvo en los cálculos al momento de tomar esta decisión? El 24 no sabíamos todavía quién iba a ser el presidente del Congreso. Sin embargo, a través de las diferentes visitas a las bancadas, el Premier ha dado a conocer las pautas para la gobernabilidad, para la institucionalidad, para el desarrollo del país, con miras al Bicentenario. Las propuestas están en muchas comisiones, pero ¿qué encontramos nosotros? No solamente lo que te comento, Mabel, lo que te comento, Pamela. Miren ustedes, solamente la ministra de Educación le piden cientos de documentos que resultan ser una tortura para decirle, esto lo has atrasado, esto no has cumplido. Pero espérate, ¿cuántas veces citan a los ministros y qué sacan de esas confrontaciones que no están hechas para favorecer la cartera? Que no están hechas... malestar. Perdón, pero la cereza del pastel en todo caso ha sido para el Ejecutivo la elección de Pedro Olaechea. No, claro que no, porque nosotros somos muy respetuosos. Pudo haber sido elegido Daniel Salaverry, pudo haber sido elegido Olaechea, pudo haber sido elegida Marisol Espinosa, pudo haber sido... Eran 2 candidatos y si era elegido Salaverry, pues la cosa las relaciones entre el legislativo y ejecutivo, si bien iban a seguir tensas, iban a poder tener mayor articulación como lo tuvieron con Salaverry. No siempre, pero sin embargo Salaverry dio mayor apertura. El mensaje de Pedro Olaechea resulta más bien provocador, resulta puntualizado en temas netamente del Ejecutivo y en problemas de país que tienen 200 años de la vida republicana, pero que sin embargo no son capaces de conciliar criterios para seguir adelante. O sale cada uno de sus congresistas y dice, señor Vizcarra, Moquegua no es el Perú, aprenda a gobernar, incapaz. O sea, les ha faltado tiempo para la cantidad de insultos, no solamente al presidente que nos representa a todos, sino a los peruanos. Entonces no tenemos nada contra nadie, estamos a favor de lo que quiere la población, pero sobre todo a favor de que las cosas salgan, de que las cosas se hagan, de que las cosas se desarrollen. ¿Esta es una grave crisis? Sí, gestionemos la crisis. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Veamos el miércoles todos los planteamientos pormenorizados del proyecto. En segundo lugar, cada una de las carteras tenemos metas muy claras que trabajar.
Tenemos que pisar el acelerador porque ahora hay que hacerlo más rápido. ¿Qué tiene que hacer el Congreso? Señor Pedro Laechea, mire cuántos pendientes tenemos en cada una de las comisiones. Tiempo de actuar, tiempo de que su gestión realmente saque todo aquello que el Perú necesita y usted se va a ganar buenos puntos ahí. La posible renuncia del presidente Martín Vizcarra también fue una posibilidad, y se lo pregunto porque había un gesto que no pasó desapercibido cuando se hizo este anuncio. Todos los ministros se pararon y aplaudieron, pero quien se quedó sentada fue la vicepresidenta Mercedes Arauz. Y ante la posibilidad de que Vizcarra renuncie, Mercedes Arauz tendría que asumir si es que ella no renuncia junto con el presidente. Bueno, la viceministra Mercedes Arauz no va a los consejos de ministros. Entonces, hay mucha gente que desconoce, hay muchos técnicos que desconocen. Ella no sabía lo que se iba a anunciar. Supongo que no sabía, ¿no? No sé si el presidente particularmente puede haber tratado el tema, pero por lo menos en sesión de consejo no está. Lo que sí tenemos que ver es ese cronograma para poder conciliar criterios y que todo salga de la mejor manera. Con esto va a ganar el país. ¿Ustedes han calculado que el Congreso se niegue a aprobar ese proyecto de ley? Bueno, veamos ahora, dentro de los planteamientos que son totalmente constitucionales, qué es lo que va a salir en función del cronograma, en función a las diferentes alternativas, que como aquí lo hemos escuchado hay varias, ¿no? No había otra salida para ustedes. No la mejor. No, esta es la mejor, esta es la más, la que concilia mejores criterios, pero sobre todo que no causa inestabilidad para el país. Hay críticas también que por supuesto van del lado de la oposición, y que van en el sentido de que el presidente hace este anuncio porque finalmente la gestión del país se le está dificultando y porque los logros en realidad que se han expuesto en el mensaje a la nación del día de ayer, lleno de cifras, en realidad no llegaban a calar porque no había mucho que mostrar. Pero lo digo sin cifras y lo digo desde mi cartera. Es la primera vez en la historia del Perú que tenemos una política de igualdad de género, pero que no se ha quedado en política, que se ha quedado en una serie de normas debidamente presupuestadas, porque normas hay, planes estratégicos hay, pero sin presupuesto. Aquí nos pusieron el presupuesto necesario, salió la ley y el reglamento de ley para el hostigamiento sexual. Totalmente de acuerdo, pero en términos económicos sí hay que aceptar que no nos ha ido muy bien y que el ruido político definitivamente afecta, y el ruido político que se está viniendo pues nos va a afectar más, eso es innegable. Mabel, en términos económicos son términos globales, que si tú analizas las cifras en Latinoamérica, estamos segundos en crecimiento económico, pero también tenemos que analizar qué vive nuestro país al interior. Dime tú, las miles de autoridades electas en gobiernos locales, más los 25 gobiernos regionales que son nuevos, tienen capacidad para la ejecución inmediata de su presupuesto, nos vamos a dar cuenta que analizando al cierre del mes de julio no es así. ¿Qué tenemos que hacer? Meterle no solamente más asesoría técnica descentralizada, como ya lo están haciendo cada una de las carteras. Con esto termino. Y sobre todo, que se pueda conciliar criterios en la reconstrucción con cambios para que este año sea un año de ejecución y lo van a ver al 31 de diciembre. Una respuesta muy cortita para la siguiente pregunta. ¿Usted ha conversado con César Acuña? ¿Qué le ha dicho el líder de Alianza por el Progreso? Sobre este último tema, no, pero sobre la necesidad de conciliar criterios en función a una visión país, en eso sí lo conversamos de manera muy seguida. Muchísimas gracias, A ustedes, ministra, por estar esta mañana aquí, 7:51.